Hola, nosotros somos el grupo uno. Mi nombre es Cristina Harker Yo soy Elisa Martínez. Y yo, Luciano Olarte. y hoy es nuestro video final. Bueno, Tristemente virtual, pero no le quita la calidad a nada de lo que vamos a decir. exactamente. Exactamente. Pero bueno, con las preguntas como que nos mandó Karen al correo sobre puntos para hablar en el video, yo quería hablar del primer punto y es como, ¿cuál es como el argumento final de la clase? O sea, como que fue, por así decirlo, el propósito de la clase, siendo que para mí lo de la memoria de la arquitectura, o sea, como que no hay arquitectura sin memoria, y siendo que el ejercicio que hicimos como de la libretica, como las primeras clases de escribir de qué nos acordábamos en nuestra infancia, siento que yo nunca había reflexionado sobre eso, y siento que eso representa mucho, o sea, mi niñez y mi infancia y eso. Lo veo muy representado en mis gustos hoy en día o mis disgustos hoy en día en torno a la arquitectura y el diseño. Entonces siento que más que todo la clase fue como reflexiva para pensar como en los orígenes que de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, siendo que la primera clase o la segunda, Fabio nos dijo como que uno siempre le dicen como, ay, ¿qué es lo que más gusta de la arquitectura? Y uno dice como, tal edificio o tal cosa, y uno nunca tiene una razón del por qué. O sea, es Sí, como eso es lo que que me iba a gusta y decir. ya. Como que obviamente uno puede decir, ah, es que es muy funcional, ay, es que la ubicación, lo que sea, como cosas muy técnicas, pero cuando ya viene al gusto de uno, es como, pues yo siempre me ponía a pensar era como, a mí, ¿por qué me gusta esto? Como que, pues porque sí, pero porque sí no es una razón válida. Entonces siento que la clase me ayudó mucho a como desgranar eso. Sí, lo que yo iba a decir es que yo siento que como que a mí me llegó mucho esa idea de por qué te gusta lo que te gusta. O sea, por qué te gusta o no te gusta ese ladrillo. Puede ser Sí, puramente estético, pero realmente uno va a mirar para atrás y uno se da cuenta de que no, de que hay miles de factores detrás de los gustos. em, y que conocerse a uno en ese sentido también es ser mejor profesional y ser mejor arquitecto, porque es como entender que primero hay cosas que me gustan, pero que no necesariamente tienen un razonamiento lógico detrás. Entonces, por ende, no puedo imponerlas diciendo que eso es lo mejor, porque simplemente es algo que me gusta, pero hay otras cosas que sí me gustan por un razonamiento lógico que tiene detrás y por un estudio que he hecho y que sé que es lo mejor. Entonces, también es como el saber por qué te gusta lo que te gusta te permite entender qué tan terco puedes ser también con tus gustos y también como que, entenderte a ti mismo también. dime, Entenderte a ti mismo también. conocer, exacto, conocerte a ti mismo Conocerte. y conocer también como más por qué te gusta lo que te gusta, por qué haces las cosas de la manera en la que las haces, porque pues no todos hacemos arquitectura igual. Em, sí, como que uno siempre va a estar influenciado, siempre, por su pasado, por el contexto, por su educación, por su personalidad, etcétera. Pero el saber que lo influencia a uno y tener conciencia, hablando de la que también en el curso hablamos mucho de la conciencia, Mm. el ser conscientes de nuestras influencias hace que no nos dominen tanto, o pues por lo menos que sepamos que nos está dominando y podamos entonces aplicarlo como de una manera intencionada y, no, y que no sea un accidente en nuestras vidas. Total, y de acuerdo, o sea, estoy full de acuerdo con ambas y siento yo que esta es la única clase, o bueno, no me atrevo a decir que la única, pero sí el único profesor que he tenido yo en mi carrera que me pone a autocuestionarme, a preguntarme, como a indagar en todos esos aspectos como del porqué, de la explicación, y es Fabio. O sea, yo también di una clase con Fabio que fue un caso. ¿Cuál fue el que tú también diste con Fabio, Cris? ¿Cuál es que era? El de ¿Con cuál? arqueología. Arqueología. Sí, arqueología de la ciudad. Sí, sí, sí. Y siento que él es el único profesor que a mí me pone como A pensar. a pensar. O sea, literalmente a pensar. O Sí. sea, nos autocuestiona todo. Sus clases son demasiado como de cuestionarte literalmente la vida y de descifrar el porqué de las cosas, por qué te gusta esto. Como que siento que es la única clase que yo he dado en verdad en toda mi carrera que me puso como en verdad a pensar mucho más allá de lo simple, de lo que vemos como sobre la mesa. Sí. Sí, Y yo me ayudó siento que muchísimo a entender, sí, exacto, como
también lo que tú decías, como que al comienzo cuando nos preguntó como que te gusta la arquitectura, usualmente uno dice como que, ay, porque me gusta diseñar, porque me gusta el arte, pero tiene que haber un trasfondo de eso, pero simplemente uno no se pone a pensar. Exacto, y son preguntas al final. Yo amo la filosofía, entonces yo me Sí. voy a quedar 45 años filosofando sobre una cosa, porque son preguntas que son infinitas, tú le das la respuesta que tú quieres dar, y siento que no, igual uno en los otros cursos yo creo que uno sí está pensando en muchas cosas, o sea, como que también entendí en este curso que cuando uno cree que no está pensando, uno sí está pensando. Como que el pensar en una puerta no es solo pensar en una puerta, es pensar en miles de Cómo se transita, cómo uno... es pensar en un umbral, en una transición, en el como rito de pasaje, en formas, en espacialidad, en historia, en sensaciones corporales, en sensaciones emocionales, es pensar en muchas cosas. Sí. Entonces también el curso no solo le ayuda a uno a pensar, sino a entender que uno está pensando mucho más de lo que uno piensa cuando está pensando en otras cosas, como Pero más. siento que todo lo que hemos como hablado y eso, no solo se aplica a la arquitectura o al diseño. Siento que desde que uno empieza a ser consciente de todo, o pues no todo, porque es imposible ser consciente de todo, pero ser más consciente de su día a día, de lo que lee, de lo que ve, de lo que está pensando, uno lo puede aplicar a todo aspecto de su vida, como cuestionarse a uno mismo, a las personas alrededor de uno. No sé, siento que es algo muy valioso que en este caso lo aplicamos a la clase o pues a la arquitectura como tal, pero se puede usar como en otros aspectos de la vida. Y Total. otra cosa que quería hablar era sobre el contenido y el material de la clase. Ah, Em, sí. yo personalmente, o sea, las últimas dos lecturas me fascinaron. O sea, Sí, me no, Sí, encantaron. Como que lo estuvieron muy leía y era buenas. como, wow, tiene toda la razón. O no tiene razón, pero me interesa ver este punto de vista o cosas así. Pero personalmente yo las películas no las termino entendiendo. Las películas, pues, o sea, a ver, a mí me parecieron interesantes, pero a lo que voy, siendo que eran complejas de entender. O sea, y Sí. eran largas, entonces, digamos, si en verdad las querías entender, te tocaba repetirlo. O sea, como que, Mm. o echar para atrás muchas veces. A mí me tocaba a veces echar para atrás porque no entendía lo que pasaba. O yo decía, pero bueno, cuál es el fin de esto? Entonces me tocaba parar como a interiorizarla. Entonces, eso es lo que más o menos no me gustó de las películas. no, a Sí. mí me Las pareció, lecturas me parecieron chéveres. sí, a mí la verdad todo el material me pareció muy interesante. Siento que sí, como que las películas uno a veces les pierde el hilo, pero también siento que hablamos también en la clase de la velocidad a la que vamos y la Mm. cantidad de estímulos que tenemos, como que me parece chévere a veces uno sentarse a ver una película que no te sobreestimula, como que, y es impresionante porque de verdad yo decía como viendo las películas, entonces yo, como no pasaba nada en los próximos 10 segundos, que como Ni algo de... siquiera 10 en los próximos 2 segundos. Ya era como Entonces, distraído. Entonces mi atención se iba automáticamente a otra cosa, empezaba a coger el celular y era como, de verdad, qué grave, qué grave, que De acuerdo. porque cuando esa película salió, la gente era como, wow, o sea, que esta animación, no sé qué, o sea, no podían parar de verla, se sentían sobreestimulados. Hoy en día es como, de verdad, que Como lento. ya, Pero que por pase eso, algo rápido. No lo ponían por dos, era como que pase algo exacto, rápido. Sí. yo confieso, me di muchas partes de las películas en por 1.5. 100 por 2. pero porque eran demasiado lentas y sobreactuadas. Exacto, pero me parece súper interesante uno sentarse también a ir a otro ritmo, como que Sí. o sea, si uno se sienta a ver esa película al ritmo que es, las 2 horas, enfocado, como que uno pasa a otro ritmo Mm. que también está muy bien, como que siento que uno está muy... Uno bien, lo que tú dices, uno bien muy sobreestimulado con todo. Pero Exacto. Mm. Pero siento que en términos como de contenido, como de los contenidos en general, a mí todo me pareció muy interesante. sí. No, yo sí, Y el, las películas no las pude Bueno, y a digerir mí tanto, creo la que no verdad. entendí muy bien, o me sea, gustó mucho. Ah, bueno, siguen hablando. no, me gustó mucho, pero no entendí cómo, eso sí me costaba entender la relación Mm. de Del los libro con de la película con la clase. Sí, con la esa es clase otra como con la pregunta, dejar claro qué historia. fue lo que no entendieron.
¿Mm? Esto me costó muchas veces hacer como un link entre un, un link, no, eso no es español, un liam, No, como Un conectar. enlace, un enlace. un enlace entre la arquitectura y el contenido, pero después a veces pensaba, yo creo que Fabio no quiere necesariamente que lo llevemos a la arquitectura, Es pero verdad. entonces no está súper acostumbrado a que sí, todo tiene que ser arquitectura en la carrera, entonces como que eso me confundió mucho, como no saber qué esperabas tú, Fabio. No sé si lo cumplimos o no, yo pensaría que sí, pero porque al final terminé pensando como que de pronto no necesariamente todo hay que llevarlo textualmente a la arquitectura para que sea pensar en arquitectura. A mí otra cosa que me gustó como el material de trabajo o más así las clases como tal fue el uso de la etimología, como pues el origen de las palabras. Y es que al mismo tiempo en segundo ciclo empecé a ver una clase que se llama Bogotá Ciudad Abierta, que veíamos con una profesora que se llama Tatiana Orrea y otro profesor que se llama Antonio, que pues en los profesores de los Andes, él solo nos acompañaba. Y solo enlazaba mucho las clases porque, o pues la relacionaba mucho, porque Antonio hablaba mucho, mucho, mucho el origen de las palabras. Y siento que, Fabio, tú también lo hacías mucho. Y cuando hablamos de contemplar, lo hablamos en las dos clases. Entonces, cuando lo hablamos en una clase era como, yo ya vi esto, pero era muy interesante cómo se puede aplicar, porque, digamos, en el caso de la otra clase lo hablamos mucho con contemplar el paisaje. Entonces, era como estar conscientes en el tiempo. em, pero nosotros en esta clase lo aplicábamos más o menos de la misma manera, pero no al paisaje, sino como a nosotros mismos, como a nuestra memoria y no nuestra autobiografía. Entonces siento que eso fue, la verdad fue muy interesante, porque pues siento que uno puede aplicar eso a básicamente todo lo que uno quiera, como Sí, lo del origen de las palabras y por qué las cosas llaman como, o sea, eso no es al azar, eso tiene todo un sentido de ser. Y siento que uno solo se pasa por encima de las palabras porque uno es como, sí, habla español, pero pues uno no entiende la mitad de lo que uno está hablando. tú no hablas muy mal. Demasiado. Demasiado. Uno Yo no transforma, entiendo en qué momento de la historia en verdad uno empezó a hablar mal, porque antes se hablaba muy bien. Mm. antes hay palabras que Y hoy en también la gente día, era mucho más respetuosa, o sea, como que a la hora de dirigirte la palabra, ahora es como muy, somos desparpajados, somos muy relajados. Y yo a veces siento, yo, en este caso hablando como de Colombia y territorio, siento que obviamente como soy de la costa, uno es mucho más, en el sentido de hablar, es mucho más diferente que los cachacos que nos pueden tildar a nosotros de, de groseros, Como pero directos, más como directos. directos. Y a lo que voy es que tengo full últimamente como objetivo de poder hablar mucho más Consciente. gente y mejor, o sea, tener muletillas también, de no, sí, las músicas son que las muletillas también tenaz, o sea, y siento que la oratoria, digamos, la mía, porque yo sufro de pena, o sea, de pena en público, es horrible. Y siento que uno tiene que tener mucho presente como a la hora de uno cómo habla. total. Y ya para cerrar, como pues la otra pregunta es como en qué temas nos gustaría profundizar o qué recomendaciones tenemos. Nos quedan 2 minutos del video. Yo rápidamente quisiera decir que, o sea, a mí me parece muy interesante como la metodología y me parecería muy chévere que de pronto el curso ofreciera más como la opción de profundizar en los temas que a uno le gustan, como que siento que hay muchos temas que de pronto como que no me movían tanto por dentro y otros que me movían mucho que sentía como que ya tenía que parar de hablar o como que ya tenía que pasar a un siguiente tema. Ujú. Entonces no sé si de pronto podría existir como esa opción de, no sé, como de pronto que uno haya unos videos que ya tienen el contenido O que uno predefinido haga su de su propio. opinión y otros que uno pueda proponer o Total, era pueda muy chévere. buscar entre unas opciones, no sé. Mm. Yo creo que por mi lado, de acuerdo con Eli, pero digamos, algo que me gustó mucho, que fue la primera clase y nunca lo volvimos a hacer, fue ese ejercicio en el diario de como de ir a la infancia y pensar, entonces siento que esos ejercicios uno no los hace si nadie se los dice porque uno no piensa en ellos, pero no sé, tal vez hacer unos ejercicios así como,
que es lo primero que se acuerdan de tal cosa, del jardín, del colegio, de la universidad, o sea, desde cuando uno entra hace 4 años a la universidad, como tener ejercicios semanales como de introspección, se me haría mucho más interesante. Eso iba a decir, y yo añado a eso que hacer ese librito como un scrapbook, que al final te quede en verdad te completo, porque Fabio, pregúntale a quién terminó y completó el libro. O sea, quiero que preguntes. Este pechito, O sea, hay mucha gente que sí, y yo en verdad escribí bastante, pero siento que en verdad, si te soy honesta, no lo terminé como lo hubiese querido hacer. No pegué las cosas que quería pegar, porque sí las tenía anotadas de las que quería pegar, de las cosas que tú decías, pero me parece súper chévere que a lo que dijo Chris, agregarle en verdad actividades al libro, o sea, de que se haga algo, algo como algo semanal y que uno al final de la clase lo pueda tener y lo pueda tener como un recuerdo. O sea, es muy chévere, Diario. ¿no? Es muy chévere, o sea, siento que lo puedes potencializar. Bueno, creo que no nos pasamos mucho del tiempo. Gracias, Fabio, por el curso. gracias, Ya estamos Fabio. ahí en el video para Adiós, la próxima. quiero. Gracias. Chao.